¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos escucha a lo largo de este maravilloso país y a través de todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema interesante, complicado, difícil. Digamos que es un tema que es importante, muy, muy importante hablar y que en unos cuantos días pues va a haber un día donde se va a hacer una conciencia pues a nivel mundial del cáncer infantil. Sé que son temas pues álgidos, difíciles, de mucha gente que en sus casas está padeciendo esta situación, otros que pues no tenemos esa situación, pero que tenemos que estar abiertos a este tipo de información. Y para eso hoy nos acompaña un especialista, alguien que está muy involucrado en este tema, el doctor Max Sarachaga. ¿Cómo estás, Max? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el programa. Con todo gusto, Claudia. Oye, tienes voz de locutor, Max? Te voy a decir. Pero bueno, gracias por acompañarnos porque de veras creo que es muy importante hablar de este tipo de temas, sobre todo pues porque creo que todos tenemos una sensibilidad especial hacia los niños y cuando de repente nos encontramos con situaciones o con gente que está sufriendo esta situación en su familia, pues yo creo que a todos nos conmueve, pero también es importante informarnos adecuadamente. Entonces, bueno, voy a presentarte rápidamente, Max, si tú me lo permites. El doctor Max Sarachaga es egresado de la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Obtuvo la especialización en ginecología y obstetricia en el Centro Médico Nacional La Raza. Realizó un internado pregrado en Costa Rica, cuenta con un diplomado en enfermedades osteometabólicas, ha trabajado con Merck México, Abbott México y Eli Lilly y ha colaborado directamente en la industria farmacéutica por más de 15 años y muchos más en la práctica médica. Actualmente es director médico de Amgen México. Pues muchísimas gracias, de veras repito, Max, porque pues yo creo que este tema no solo lo conoces muy bien, sino que has hecho un compromiso para hacer una conciencia de qué es lo que ocurre acerca de esta situación del cáncer infantil. Pero yo quisiera empezar ahora sí que con una pregunta, pues quizá pareciera sencilla, pero que a veces es complicada, de que nos expliques un poquito qué es el cáncer. Con todo gusto, Claudia. Hoy el concepto moderno de cáncer, y primero aclarar que cuando hablamos de cáncer, hablamos de más de 100 enfermedades diferentes, Okay. ¿sí? No son la misma enfermedad un cáncer de colon que un cáncer de pulmón. Entonces, cuando decimos cáncer, en realidad englobamos a más de 100 enfermedades diferentes. Ahora, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad del DNA, ¿sí? Que tenemos todos en el núcleo de nuestras células y que son, bueno, lo que llamamos comúnmente genes, ¿sí? Este DNA sufre mutaciones. ¿Qué quiero decir con mutaciones? Cambia su composición de manera discreta, pero esto hace que se altere el cómo se comporta una célula normalmente. Todas las células del organismo están programadas para vivir un tiempo, para dividirse de cierta manera, para ocupar un espacio determinado. Y todo eso nos lo dicta o se los dicta a las células el DNA, nuestros genes. Cuando estos genes se alteran a lo que llamamos mutación, Ujú. este comportamiento de la célula cambia y ahora se puede dividir de manera desenfrenada, ocupar espacios que no le corresponden,
que bueno, en cáncer llamamos metástasis. Un tumor puede iniciar en pulmón y después trasladarse a hueso. A esto me refiero con ocupar Ujú, espacios diferentes. Entonces, es una enfermedad del DNA. Ahora, ¿qué causa esos cambios en el DNA? ujú, Uno, con tantos miles de millones de divisiones celulares al día, vemos un fenómeno que llamamos mutaciones espontáneas. Esto es, con estas divisiones surgen cambios. Por eso es que el cáncer, en general, aunque no es el tema de hoy, ya hablaremos más, el cáncer es una enfermedad en general relacionada con la edad. Entre más años tienes, más posibilidad de tener cáncer. ¿Por qué? Porque han pasado más años en los que tus células se dividen y por lo tanto has acumulado más cambios en tu DNA o mutaciones. También hay agentes externos que ocasionan mutaciones. El más conocido es el tabaco, pero no es el único. La radiación ultravioleta, algunos agentes químicos, etcétera. Entonces, dicho esto, el cáncer es una enfermedad asociada a la edad. Ahora, Entonces, sí, dime, aquí resultaría entonces un poco, pues, cuestionarnos por qué entonces hay tantos casos de cáncer infantil, si lo relacionamos a la edad y tenemos este fenómeno que, pues, incluso niños recién nacidos lo padecen. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso con el DNA de estos pequeños? correcto. Muchos de estos cánceres, y vamos a poner un poquito de cifras Ok. para entender el problema. En el mundo se diagnostican aproximadamente unos 30 millones de adultos cada año con cáncer, ¿sí? Ujú. En niños se diagnostican, y por niños me refiero entre los 0 y los 18 años, incluye adolescentes, Ok. se diagnostican aproximadamente unos 280,000 casos. Así que si analizamos la cifra, solo el 1% de los cánceres en el mundo los vemos en niños y adolescentes. Por suerte, entonces, no es tan frecuente el cáncer infantil y el cáncer en adolescentes, pero está y es un Claro. problema que tampoco es menor. 280,000 Es, casos nuevos al año no son pocos, son bueno, uno es cerca de 8. malo, Sí, ¿no? claro, uno es malo, 280,000 es muy malo, son cerca de 800 nuevos diagnósticos al día. Ujú. ¿Qué pasa en Latinoamérica y el Caribe? Vemos unos 30,000 casos nuevos de cáncer cada año. Y vamos a ver en Latinoamérica y en el Caribe unos 10,000 fallecimientos al año en niños y adolescentes. ¿Por qué vemos cáncer en niños si acabo de explicar que es una enfermedad relacionada a la edad? Ujú. Parte es que en niños y en adolescentes hay sin duda, y no siempre se conoce, alguna predisposición genética, ¿sí? Hay DNAs que hacen, pues que en niños muy pequeños, inclusive, y creo que lo señalaste, Claudia, recién nacidos, tengan la enfermedad. Evidentemente no podemos hablar de exposición al tabaco en un niño Sí, de 2 meses claro. de edad, y probablemente tampoco a sustancias químicas nocivas o a radiación ultravioleta en exceso, etcétera. De manera que en niños
el componente genético es el más importante. Dicho lo anterior, pues tenemos un problema significativo de cáncer infantil y cáncer en adolescentes en el mundo, en Latinoamérica y en México. Ahora, por suerte estamos en el 2024, Claudia. El cáncer infantil, muchos de los que hoy vemos, no eran curables hace una generación. No había mucho que hacer en muchos de estos cánceres y los niños lamentablemente fallecían. Hoy, gracias a los avances médicos de manejo, de entendimiento de la enfermedad, muchos de estos niños pueden hoy curarse. Déjame preguntarte algo, Max, antes de continuar con estos avances que se han dado. ¿Hay algunos sectores específicos, algunos grupos, población, mujeres, hombres, en este caso niños, que tengan una tendencia mayor a padecer cáncer? Te decía, es un fenómeno donde quizá la genética o los genes que heredamos de nuestros padres tenga una influencia mucho más significativa que en adultos. Pero hoy se ha Eh, localizado, se ha podido hacer no, una no en estadística, todos ¿no? los Ok. casos, en algunos muy precisos sí, pero en la mayoría la realidad es que desconocemos el origen real de la enfermedad, pero comprendemos mucho mejor el cómo su fisiopatología, el cómo se da, el cómo se comporta y el cómo se puede tratar. Ok. 1960, 1965. Todos los niños con leucemia linfoblástica aguda, que por cierto, Claudia, es el cáncer más frecuente en niños, todos los niños, el 100% fallecían por la enfermedad. No había mucho que ofrecerles. Esto ha ido cambiando y ha cambiado de manera radical. Y hoy, en este grupo de niños con leucemia linfoblástica aguda, en algunos países, 5 años después del diagnóstico, el 90% están vivos y están curados. En Latinoamérica, lamentablemente, esa cifra es un poco menor, Ujú. pero muy diferente a la de los 60 del siglo pasado. Y en México, quizá hoy se pueden curar como el 70% de los niños con leucemia. ¿Nos puedes Eh, platicar un poquito, Max, de qué es lo que ocurre con este tipo de cáncer? Seguro. Este en el que me enfoco mucho porque es el más frecuente en niños. Ujú, Es un cáncer que se origina en la médula ósea, que es este tejido que tenemos dentro de los huesos, que se encarga de producir las células sanguíneas, ujú. los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Todos estos elementos se producen en la médula ósea. La leucemia linfoblástica es una enfermedad donde los glóbulos blancos o un tipo específico de glóbulo blanco se malignizan y es cuando aparece la leucemia. La más frecuente, la linfoblástica aguda. Entonces, se origina en la médula ósea, Ujú. pero después circula en nuestra sangre y es capaz de alojarse en otros órganos, cerebro, gónadas, por mencionar algunos. Ok, platícanos, Max, un papá que tiene un hijo pequeño, ¿cómo puede darse cuenta que algo está pasando? ¿Hay algunos síntomas, hay algunos signos característicos de esta enfermedad en particular que uno pueda detectar a tiempo y decir, bueno,
Obviamente no es que uno sepa que tiene cáncer su hijo, ¿verdad? Pero que pueda entrar dentro de este parámetro de síntomas del cáncer al que mencionas. Sin duda, y Sí. es importante tener esto en cuenta porque por suerte la enfermedad es poco frecuente, aunque di las cifras y son muchas y ojalá no hubiera ninguna, Ujú. eh, lo consideramos no muy frecuente, pero primera causa de muerte o de las primeras en niños y en adolescentes, junto con accidentes. Eh, ¿Qué le pasa a un niño con leucemia, particularmente aguda? Palidez, falta de energía, infecciones de repetición, fiebres que no se pueden explicar, moretones ante cualquier golpecito en cualquier parte, la piel se pone morada. Con frecuencia vemos muchas visitas a médicos que han pensado en algún otro diagnóstico por la poca frecuencia de esta enfermedad. Pero cuando un niño tiene falta de energía, palidez, infecciones de repetición, moretones, tiene que alertarse sobre la posibilidad de un problema de este tipo. El diagnóstico, una vez que se sospecha, no es tan difícil. Una biometría hemática, que es un examen de sangre sencillo, nos puede dar mucha orientación y el diagnóstico definitivo se hace con un aspirado de médula ósea, esto es, se toma una muestra de este tejido que está dentro de los huesos para poder hacer un diagnóstico preciso, que en este caso, en el de la leucemia aguda, es urgente porque es una enfermedad que progresa rápidamente y donde si no se interviene de inmediato, la posibilidad de curar al chiquillo o a la chiquilla disminuye dramáticamente. Así que bueno, ante cualquiera de estas características en un niño, pues nunca está de más sospechar y descartar la posibilidad de una leucemia. Que además pueden ser muy comunes, ¿no? Digo, todos, muchos de nosotros que hemos tenido hijos, pues les han dado fiebres, les salen moretones, o sea, es algo muy común en los niños que tengan este tipo de síntomas, pero como tú mencionas, creo que es válido, cuestionarse si esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Correcto. Por suerte, la mayoría de los niños que tengan esto de lo que acabamos de hablar no van a tener leucemia. Va a Ujú. ser una infección respiratoria, una infección viral gastrointestinal, en fin, cualquier otra cosa. Pero más vale sospecharlo, hacer un examen de sangre para estar seguros de que no es por ahí. Ok, dime también, Max, ¿hay algún otro tipo de cánceres que son también, digamos que comunes en este rango de edades, aparte del que mencionas? Sí, por suerte son menos frecuentes, pero tenemos el retinoblastoma en ojo, que hay niños que nacen con la enfermedad y que con frecuencia pierden los ojos como parte del tratamiento. Algunos Ujú. otros tumores, por ejemplo, en riñón, el tumor de Wilms, también poco frecuente. Como decía yo al principio, si bien hay 280,000 casos al año, en general, el cáncer en niños y en adolescentes es poco frecuente. El más frecuente, la leucemia linfoblástica aguda. En México observamos de esta leucemia probablemente unos 3,000 nuevos casos cada año, que no es cosa menor. Ahora, la sobrevida a 5 años, que es como medimos la eficacia, no solo de los tratamientos, de los sistemas de salud, porque tratar chiquillos, chiquillas de esta edad con leucemia es un problema mayúsculo en términos de la infraestructura que se requiere, el personal capacitado de salud, los recursos,
Pero es una enfermedad que no solo afecta al paciente, al niño, a la niña, afecta a todo el entorno familiar, afecta a la mamá, al papá, a los hermanos, afecta la capacidad de trabajar de uno o de ambos padres. Requiere un esfuerzo enorme el poder manejar a estos pacientes. El tratamiento no es corto. Un niño con leucemia requiere un manejo especializado, intenso, continuo, de alrededor de 3 años, ¿sí? Eh, al menos en México, y esto hay que decirlo porque cuando hay cosas buenas se tienen que apuntar y poner en la mesa. El gobierno actual ha hecho un enorme esfuerzo, como no habíamos visto en gobiernos anteriores, para que todos los niños con esta enfermedad tengan tratamiento adecuado en la instalación adecuada y con el personal adecuado. Y esto se ha traducido que en los últimos 5 años, quizá, estamos viendo mejoría en la sobrevida de, de estos pacientes. En otros países supongo que hay esfuerzos similares, pero en México las cifras eran muy malas. Ujú. Y hoy, por suerte, estamos empezando a ver un éxito en los programas de manejo de leucemia linfoblástica aguda infantil. Mencionas obviamente todos los cambios que se dan en una familia cuando alguien pues está enfermo y sobre todo un niño de cáncer en casa. Pero nos preguntamos también mucho cómo son estos tratamientos, qué tipo de tratamientos, por qué son tan prolongados. Se refieren a tratamientos de quimioterapia, se refieren a hospitalizaciones, se refieren a cirugías. Platícanos un poquito más para los que no estamos en esta situación, entender qué es todo lo que pasa a una familia cuando alguien en su casa tiene un cáncer, y en este caso Seguro. los niños. En el caso de la leucemia, el tratamiento se divide en 3 etapas. Uno que se llama inducción, que lo que tú quieres es que la leucemia desaparezca o disminuya de manera muy significativa, y esto lo vamos a valorar con recuentos de las células sanguíneas y también quizá con aspirados de médula. Esta inducción es con esquemas ya muy bien establecidos, hay diferentes y cada quien usa el que considera el mejor, pero es quimioterapia. Son 2 meses de quimioterapia intensa. Por suerte, los niños y los adolescentes toleran bastante bien la quimioterapia. Y una vez que se logra esta inducción a la remisión, esto es a que la enfermedad desaparezca o disminuya de manera sensible, viene un periodo de tratamiento que se llama de consolidación, que es tratar de terminar con las células malignas si es que quedaron. Y este es un tratamiento que implica unos 6 meses, de 6 meses a un año. Y después viene un tratamiento que se llama de mantenimiento. También son medicamentos y este puede durar hasta otros 2 años. Además, hay algún grupo de pacientes que van a requerir un trasplante de lo que antes llamábamos de médula ósea y hoy le llamamos de células hematopoyéticas. Un grupo importante de niños para curarse va a requerir un procedimiento de este Quirúrgico, tipo. No es quirúrgico, ¿no? eh, pero es un procedimiento complejo donde requiere el paciente una preparación especial, eh,
Se requiere un donador que sea compatible. A veces papá, mamá o algún hermano puede ser compatible, pero a veces no, y entonces hay que hacer una búsqueda en bancos de médula ósea que existen en muchas partes del mundo, pero es un procedimiento que con frecuencia permite curar a los chiquillos. Eh, Aspectos quirúrgicos quizá casi no intervienen en este tipo de cáncer. Hay otros cánceres infantiles, como los que mencionábamos hace un momento, que tienen desde luego una parte quirúrgica en su tratamiento. En el caso de la leucemia, quizá tiene poca cabida el manejo quirúrgico y casi todo se basa en quimioterapia y en algunos casos en trasplante de médula ósea. Me imagino que obviamente muchas de estas cuestiones no solo son dolores físicos, ¿no? Sino también el dolor emocional que sufre la familia. En México, por ejemplo, en particular, se da apoyo a las familias, digamos, se les da terapia, se les da ayuda emocional, porque yo creo que esta carga, pues es ver a un hijo con dolor debe ser impensable, ¿no? Pues es una tragedia, particularmente si el hijo o la hija tiene 3 o 4 años y enfrenta un Sí. problema de estos, es devastador. Hay Ujú. muchas instituciones, particularmente privadas, que ofrecen soporte no solo eh, económico y en medicamentos y en alojamiento, sino también soporte emocional. Es muy difícil para los papás tener un chiquillo con esta enfermedad y poder enfrentar todo el tratamiento. Se requiere un esfuerzo muy grande de muchas partes. Estos niños, sobre todo al principio, están en el hospital y el padre o la madre tienen que buscar alojamiento si es que no es en la misma ciudad. Tienen que trasladarse con frecuencia y encima tienen que trabajar porque hay que alimentar al resto de la familia. Es un problema muy complejo y es un problema devastador. Eh, por Dime suerte, más. Ajá, no, adelante. hoy tenemos muchas más herramientas de las que teníamos hace algunos años y podemos ofrecer mucho más a estos chiquillos. ¿Qué ha cambiado desde tu punto de vista, Max, en el ámbito de tratamientos y de la farmacéutica? O sea, sí han habido en los últimos 15, 20 años innovaciones, han habido estudios que realmente estén avalados hoy con resultados para el tratamiento de cáncer infantil. Ah, sin duda, sin Sí. duda. Los avances son muy notables, no solo en medicamentos y en combinaciones de medicamentos, sino en instalaciones físicas y en personal capacitado. Mira, hoy ha aparecido lo que llamamos inmunoterapia, que permite curar a muchos más chiquillos, que permite llevar cuando hay necesidad de trasplantar para curar la enfermedad, nos permite llevar al trasplante a estos chiquillos en muchas mejores condiciones que antes, de manera que los avances son muy notables. Hay hospitales en los Estados Unidos donde la curación de niños con leucemia linfoblástica es casi del 94%, casi todos. En Latinoamérica, en México, hablamos del 70%. Ujú. No estamos todavía donde queremos, pero insisto, estamos mejor. Hay que entender también el tema de las condiciones de vida de las personas. A Así es. veces los niños están en comunidades aisladas donde llevarlo a tratamiento
quizá todos los días no es cosa sencilla. Como decía hace un momento, con frecuencia hay que buscar alojamiento, dejar de trabajar y percibir ingresos. Y ahí es donde creo que hoy tenemos que centrar muchos de nuestros esfuerzos en toda Latinoamérica, porque, como decía hace un rato, en México hay enormes esfuerzos por poder tratar bien a estos pacientes. Centroamérica, que ninguno de los países centroamericanos es rico en recursos, también tiene esfuerzos importantes para poder manejar a estos niños. Pero ahora necesitamos dar el siguiente paso. ¿Cómo hacemos para la enfermedad que afecta al entorno, fundamentalmente a la familia, también la podamos manejar? ¿Cómo hacemos para que junto a los hospitales donde están estos niños recibiendo tratamiento podamos ofrecer alojamiento y alimentación y, por qué no, un ingreso a los papás, al papá o a la mamá, para que puedan dedicarse a que el niño reciba su tratamiento, porque el papá o la mamá son fundamentales. Vemos mucho en México y en otros países del área que de repente hay niños que abandonan el tratamiento porque los papás ya no tienen la posibilidad de hospedarse, trasladarse o dejar de trabajar. Y entonces no les queda otro remedio que regresar a su casa con tratamientos incompletos. Creo que por ahí es donde ahora tenemos que buscar si podemos mejorar aún más este 70%, ayudando a que los papás puedan transitar por estos 2 o 3 años que son los que se requieren para curar a estos niños. Yo creo que de ahí viene esta importancia de la labor que estás llevando a cabo de hacer una conciencia sobre el cáncer infantil, ¿no? Yo creo que muchas veces no necesariamente tenemos que ser víctimas de esta situación, sino ser observadores y apoyar de una manera tácita, real, el tipo de fundaciones y toda esta colaboración que se hace, no solo en apoyar, sino también en investigar sobre estos tratamientos, ¿no? Tú que has estado mucho en este campo, platícanos cuáles han sido tus experiencias a través de colaborar, pues me imagino que con diferentes grupos, con diferentes asociaciones, cómo se puede apoyar uno que está, digamos que fuera de esta situación en particular. Es un esfuerzo en donde no deberíamos señalar a un actor u a otro, Ujú. sino a todos ellos de manera holística. ¿Y quiénes son los actores? La sociedad. ¿Y qué parte de la sociedad tiene que intervenir para que aquí nos vaya mejor y Todos. para que a estos chiquillos les vaya mejor? El sistema de salud, Ujú. fundamentalmente público, las organizaciones, muchas de ellas privadas, que se dedican a dar apoyo y soporte fundamentalmente a los papás del enfermo o de la enferma, las sociedades médicas y también sociedades de pacientes que buscan pues tener recursos y tener posibilidades de atender a estos niños. Y está también la industria farmacéutica, que permanentemente busca mejores maneras y mejores medicamentos para manejar a estos niños. Así que es un esfuerzo colectivo de la sociedad, perdón, con diversos actores involucrados. Dinos en particular, ¿tú estás colaborando en algo específicamente para este 15 de febrero, Max? Este 15 de febrero lo que se celebra, como bien sabemos, el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Esta es una fecha que se creó por la Organización Mundial de la Salud
y lo que busca es crear conciencia sobre este problema que con frecuencia no es tan conocido, insisto, por no ser tan frecuente. Pero es importante tener una fecha que permita decir, ah, caray, este problema Ujú. existe y no podemos quitar el dedo del renglón. ¿Qué hacemos en Amgen y qué hago yo de manera personal? Esto que estamos haciendo hoy, nos acercamos a los medios para crear conciencia. Estas enfermedades en niños y en adolescentes existen. Muchas de ellas se pueden hoy manejar de manera exitosa. Esto es, se pueden curar, algunas otras no, y así es hasta hoy. Y es importante, insisto, en que cuando tenemos este tipo de pacientes diagnosticados, el esfuerzo para tratar de curarlos y para darles manejo es un esfuerzo colectivo de muchos actores. Así que a mí la parte que me toca es, bueno, yo desde luego llevo muchos estudios clínicos de investigación de Amgen para descubrir nuevos medicamentos, estudios que se hacen en todo el mundo, pero también en México y en algunos otros países de Latinoamérica, de manera que como oficina local de Amgen participamos intensamente en el desarrollo de medicamentos nuevos para niños con esta enfermedad. Y mucho crear conciencia en todos los sectores relevantes, pero particularmente en las instituciones públicas de salud. Y creo que ha sido un esfuerzo que ha dado frutos. Aquí, por mencionar, en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, para que estos niños tengan manejo y tengan mejor pronóstico, pero no solo el IMSS, también las otras instituciones de salud pública del país se han sumado. No es justo que si hoy tenemos manera de tratar mucho mejor que hace una generación a estos pacientes, pues no los tratemos. Así que eso es parte de lo que a mí me toca, Claudia, en ese sentido. Pues es un compromiso muy serio de responsabilidad social. Yo estoy totalmente de acuerdo que cuando el problema es uno, es un problema para todos, ¿no? No importa en qué país, no importa en qué ciudad, si hay un niño que está padeciendo cáncer, yo creo que todos de alguna manera sufrimos esta situación. Me complace mucho saber que en México se están haciendo muchas cosas. Aquí en Estados Unidos también, en particular en San Antonio, tenemos una institución que se llama San Jude que apoya a los padres, pero no importa dónde estemos, yo creo que tener esa conciencia de apoyar cualquier fundación que esté en nuestro país, en nuestra ciudad, apoyar a las familias que están padeciendo esto, porque bien mencionas, nos preocupamos mucho de la salud, es cierto, pero también la salud emocional, la salud económica de una familia pues puede afectar, es un entorno en todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo y apoyar estas familias para salir adelante en situaciones tan graves, pues son complicados. Sabemos que los tratamientos son caros, no son fáciles, son dolorosos y yo creo que esa conciencia tiene que mantenerse en nuestra mente siempre que podamos ayudar, donde sea que estemos, creo que es importante. Me gustaría, Así es. que pues obviamente es importante el diagnóstico, es importante el tratamiento, es importante entender los efectos pues, secundarios, algunos serán este, pues, recuperables, otros lamentablemente no, pero yo creo que en este caso nos queda pues, ser apoyo, ¿no? Este, dinos, danos un mensaje, Max, que pueda llegar pues, a todos los oídos y que nos pueda conmover un poquito para este día que vamos a hacer conciencia específicamente del cáncer infantil. Un mensaje con el que quieras despedirte y que quieras hacer tu voz llegar a todos estos oídos que estamos aquí para ti. Seguro.
Eh, es un problema el cáncer infantil y el cáncer en adolescentes. Hay que hacer el diagnóstico y ese empieza fundamentalmente con los papás. Si hay una duda, es mejor ir al médico e insistir en descartar la posibilidad de un problema de esta naturaleza. Si se descarta, qué bueno. Si no se descarta, actuar rápido, hacer diagnóstico preciso y acudir a la institución donde se puede manejar a este tipo de pacientes. No se vale que con la tecnología que tenemos hoy, en todos sentidos, no solo farmacéutica, también de infraestructura hospitalaria y personal, no se vale que haya niños todavía con un problema de esta naturaleza que no se atiendan. Y no se vale tampoco que haya niños que empiezan su atención y dejan de atenderse, porque bien lo mencionabas hace un momento, ahora los enfermos son los papás, pero enfermos por temas económicos, por temas emocionales, etcétera. Hoy podemos, no a todos, pero a un gran número de chiquillos, sacarlos adelante. Así que, ¿qué nos toca? Y esto involucra también a los medios, de manera que yo me congratulo de estar aquí contigo. Nos toca a todos hacer nuestro mejor esfuerzo para que no haya niños. No podemos evitar que les dé cáncer. Sí podemos diagnosticarlos de la manera más temprana posible y manejarlos de la manera más adecuada posible. ¿Qué sería un mensaje de cierre? Si tiene una sospecha, acuda con un médico y descarten la posibilidad de que sea una enfermedad de este tipo, que por suerte la mayoría de las veces no va a ser. Pero si es, hay que enfrentarla, hay que buscar el cómo sí podemos tratar a estos pacientes, sacarlos adelante. Pues te agradezco mucho, Max, esta ponencia, abrirnos un poquito los ojos desde cómo diagnosticarla, desde cómo entenderla y de entender después todo lo que sufre una familia y lo que sufre particularmente un niño cuando tiene alguna enfermedad, en este caso como la que mencionas. Yo creo que queda en nosotros hacer esta voz y extenderla para que la gente tenga un poquito más de conocimiento y pueda voltear a ver si algo está pasando en casa o voltear a ver hacia afuera y ver cómo puede ayudar. Así es que te agradezco enormemente la labor que estás haciendo. Todos estaremos al pendiente de lo que venga más adelante para este tipo de apoyos y repito, agradezco nuevamente que estés hoy, el día de hoy en este programa. Yo te Muchísimas agradezco gracias, mucho el Max. espacio, Claudia, y para mí ha sido una muy placentera conversación. Así que nuevamente muchas gracias a ti. Bueno, pues y gracias a todos ustedes por como siempre acompañarnos aquí en el programa El Día. Espero que este 15 de febrero, después de celebrar lo que es el Día del Amor y la Amistad, también celebren que hay otras maneras de dar amor y dar amor es ayudar también a los demás y entender también la situación de otros. Así es que me despido, nos vemos en el próximo programa del día. Yo soy Claudia Esponda. Gracias, Max. Gracias a ustedes y hasta Hasta luego. luego.